lo cual es muy importante entender los factores que están apoyando esta guerra fracasada y también entender las oportunidades que podríamos tener nosotros, los pueblos de México, y ahora sí hay también resistencia en los Estados Unidos entre algunos grupos para cambiar la desastrosa estrategia que estamos sufriendo hoy. He estado preparando la plática y me llamó la atención la portada de la jornada de ayer. No sé si lo vieron, pero me llamó la atención por las dos figuras que aparecen aquí. Por este lado tenemos la imagen del obispo Samuel Ruiz. Y como todos ustedes saben, murió, fue una gran pérdida para el país, y que él siempre fue un hombre de la paz. Como dice el conocedor del tema, Hermann Bellinghausen, muy probablemente si no fuera por la participación y la intervención de don Samuel, podría haber sido un baño de sangre en Chiapas en aquel año. Es un hombre que puso por delante su prestigio, arriesgó su vida en nombre de la paz con justicia. Y aquí abajo tenemos la imagen de Hillary Clinton, la mujer que vino expresamente a México a apoyar la guerra contra el narcotráfico. Es un pronunciamiento serio cuando digo que es una mujer de guerra que viene a apoyar la guerra. Y quizás muchas personas podrían decir, no, pues podría ser equivocado, pero el gobierno de los Estados Unidos está tratando de apoyar a México, y está reconociendo, es una estrategia de buena fe, y esa es la frase de moda en Washington, y aquí también está reconociendo su responsabilidad compartida, y que en el peor de los casos es una equivocación de táctica. No lo creo. El objetivo de su visita fue apoyar no solo la guerra contra el narcotráfico, sino la política de Felipe Calderón. Y en su visita, no estaba programado al principio de reunirse con Calderón. Es algo que se puso al final para reforzar aún más el apoyo que está dando desde el gobierno de los Estados Unidos. Y esto es precisamente en un momento para asegurar que México siga adelante con el modelo de lucha de drogas, a pesar y por encima de las protestas ciudadanas que se están levantando por todo el país en estos momentos, y por supuesto las terribles consecuencias de este modelo de guerra contra el narcotráfico en pérdida de vidas, violación de derechos humanos, crímenes de género, represión de movimientos sociales, ataques a periodistas, infiltración del narco en la política, todo lo que hemos visto profundizarse desde el año 2007 o finales de 2006 cuando se lanzó la guerra. Cuando nosotros vemos estas consecuencias, es increíble que sigan con la retórica de la triunfalista de la guerra contra el narcotráfico. Nos llevamos bien en la lucha ante el narco. Es también indignante que en las esferas de poder, en Washington y aquí en México, esperan que el pueblo mexicano o cualquier pueblo del mundo pudiera aguantar los costos que estamos viendo con este modelo, con esta guerra. Y en este contexto, en donde ya hay un cuestionamiento del modelo de guerra contra el narcotráfico, es realmente insultante y altamente cuestionable que Hillary Clinton viene a México a reforzar la guerra de Calderón que tanta sangre ha costado al pueblo de México. De hecho, la única buena señal de su visita en estos momentos es que muestra que los defensores de la guerra contra el narcotráfico están a la defensiva. Y eso es precisamente por el movimiento ciudadano que está creciendo. Después de gozar un alto nivel de aprobación al principio, basado en el miedo y en cierta confianza de que iba a resultar, no como ha resultado, ahora las encuestas evidencian que hay una mayoría del pueblo, de los mexicanos, que están en contra del modelo y también están
estamos frente al nuevo movimiento de No Más Sangre, que está pegando como imagen, por lo menos, como una invitación a reflexionar en muchas partes del país. Clinton no solo vino a apoyar un modelo, sino, como decía, vino a echar porras textualmente al presidente Calderón y su lucha, que es una lucha de alguna manera muy personal. Ni siquiera enfatizó en la necesidad de modificar la iniciativa Mérida en la lucha contra el narcotráfico, que sí se había dicho en meses pasados, hace un año, justamente después del masacre de Salvarca. En lugar de esto, prometió unos $500 millones para el 2011. De lo que entendemos, porque no fue muy claro, está prometiendo dinero que ya estaba asignado, pero que dice que se va a entregar a problemas de entrega. Y en sus declaraciones a la prensa dijo literalmente: I'm a fan, soy fanática de la guerra contra el narcotráfico, aunque suene ridículo, pero así lo dijo. Dice que el motivo del apoyo de los Estados Unidos es para ayudar a México, nuestros amigos y socios, de tener éxito y de proporcionar apoyo a través de la iniciativa Mérida. Y dice que es muy difícil, va a ser muy difícil, pero lo único que nos queda en estos momentos es que seguir adelante con el mismo modelo que tenemos ahora. Textualmente dijo: no hay alternativa. Que Estados Unidos, el gobierno, hemos aprendido de la experiencia en otras partes del mundo que hay que perseverar, que el apoyo a la policía y los militares es necesario y que Calderón está haciendo lo correcto. Otra razón que muchas personas han dicho que por la visita de Hillary Clinton en los análisis que vale la pena detenernos un momento es reparar los daños que hicieron las revelaciones de Wikileaks. Y ahí sí es interesante, yo creo que eso fue el motivo principal de la visita, porque Estados Unidos no tiene que preocuparse mucho por la relación con México porque controla esta relación. No hay mucho que México puede hacer, aunque esté enojado a estas alturas. Hay una relación de dependencia de tal grado, tanto económico y militar, que no es una preocupación mayor para ellos. Sin embargo, en estos cambios salen cosas interesantes que tienen que ver con esta relación en seguridad y en la iniciativa Mérida y la guerra contra el narcotráfico. Solo para mencionar algunos, hay un cable en donde Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, está hablando con Galván de Serena, en general, y en donde se nota que el ejército no confía de otros elementos del gobierno de México, y también que dice que empiezan a discutir la posibilidad por falta de marco legal, porque como sabemos no está permitido en la Constitución que el ejército, que ya son más de 55,000 en las calles de México, esté involucrado en una guerra interna de este tipo. Es un ejército, como todos los ejércitos del mundo, que tiene como su principal responsabilidad la defensa del país de cualquier amenaza externa. Entonces están medio preocupados por eso, por esta nueva legislación. Y hablan del artículo 29, de la posibilidad de declarar en ciertas regiones del país un estado de excepción, un estado de emergencia. Eso, como sabemos, es muy delicado, porque esto es la suspensión inmediata de toda una serie de libertades civiles. Finalmente deciden que el costo político de hacer esto sería muy alto, pero que no lo van a descartar como una posible medida. En otras declaraciones dicen que
el Galván dice que espera que el despliegue de las tropas en la guerra contra el narcotráfico sería de entre 7 y 10 años. ¿Qué nos están pidiendo en esta guerra? Si nosotros nos ponemos a extrapolar el número de muertos al año que va subiendo, ¿dónde vamos a estar en 10 años? Los cables, lo que ha sido como más delicado o embarazoso para el gobierno de los Estados Unidos en los cables es la falta de confianza del gobierno de los Estados Unidos, a los agentes del gobierno de México y del gobierno de México entre sí, la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército, lo que quiere, todos con severos problemas de confianza y de trabajar conjuntamente. Pero también otra cosa que se ve en los cables es la falta de una estrategia. Yo he dicho que la guerra contra el narcotráfico es una estrategia, pero realmente no es así. Una estrategia debería tener unas líneas de acción, un plan de largo plazo, una estrategia de salida, es decir, se supone que no se trata de declarar una guerra permanente, aunque esto es lo que aparece cada vez más. Y esto nunca lo ha tenido. Y luego, en un momento, cuando hablamos del origen de la guerra contra el narcotráfico y la iniciativa Mérida, veremos un poco por qué. Pero, la verdad es porque muchos no saben que se lanza en un momento en que había una gran necesidad de construir alguna legitimidad, aunque no es real, para Felipe Calderón. Estaba cuestionado, estaba en medio de fraude, en medio de movilización, no tenía por dónde apoyarse. Y resulta que este modelo, que es un modelo muy específico de cómo se enfrenta el crimen organizado, el tráfico de drogas, es uno que fue diseñado por el presidente Nixon en 1972, precisamente con el objetivo de fortalecer a la presidencia, porque él estaba en una coyuntura parecida, no tan grave como la coyuntura en que se encontró Felipe Calderón entrando a la presidencia, sino una coyuntura de división interna, de cuestionamientos a sus políticas, y en donde quería jalar los poderes hacia la presidencia. Entonces creo la guerra contra el narcotráfico, que anteriormente había sido un asunto de salud, de seguridad pública, que se manejaba a nivel de las comunidades, de las ciudades, lo hizo una guerra, con todo y palabra, nacional, y creó toda una serie de agencias, porque allá está prohibido que el ejército salga a las calles como lo está promoviendo, que lo haga en México, que lo está haciendo en México. Y así creó un enemigo externo que distrae la atención de la población, de las divisiones internas, y jala los poderes y una serie de agencias y recursos hacia el control de la presidencia. Y ese es el modelo que aplica Felipe Calderón entrando a la presidencia a finales de 2006 con los mismos objetivos. Hablando de esta falta de estrategia, entonces se ve como un momento de oportunismo político, más que una estrategia y aún más que una prioridad nacional de acabar con el crimen organizado, porque si ustedes se acuerdan, eso no fue el tema principal de las elecciones, de las campañas, no fue ni siquiera entre las primeras prioridades, estaba el empleo, la economía, no se escuchaba mucho del problema del crimen organizado, y resulta que justo después de las elecciones, en medio de esta coyuntura, se vuelve la amenaza más importante en todo el país. Esta falta de estrategia es algo que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico, pero también tiene que ver con un problema que va arrastrando México desde hace tiempo,
y que es la falta de una estrategia de seguridad nacional en general. Y como vemos, si los países entran en una cooperación y un país no tiene clara su propia agenda, además está entrando en una cooperación no con cualquier país, sino con la superpotencia del mundo. Y si este país, México, no tiene clara su agenda y no tiene claras sus propias prioridades de seguridad nacional, entonces se la come, que es la idea, que era la idea cuando se inició la iniciativa de Mérida, y todo el mundo lo sabía. Gutiérrez Fernández, en uno de los cables de Wikileaks, el subsecretario de Gobernación, dijo que abiertamente que ellos reconocieron que no había un pensamiento estratégico en la cooperación de Mérida a la guerra contra el narcotráfico en las primeras fases. Dijo que había en Mérida, en la iniciativa Mérida en particular, que había mucha énfasis en equipo, que no habían pensado en esta parte de la construcción de instituciones y que eso fue un grave problema. Luego, el mismo cable, que es de octubre de 2009, empieza a decir, tenemos 18 meses. Y sigue una conversación ahora entre el embajador de Estados Unidos y esta persona de gobernación, en donde dice que ya no hay tiempo para fortalecer a las instituciones, porque tenemos 18 meses y si no producimos un éxito tangible y reconocible para el pueblo mexicano, sería, y eso es lo que está diciendo, está en inglés también, pero lo que dice, traducido textualmente, es que sería difícil sostener el enfrentamiento hacia el próximo sexenio. Sostener el enfrentamiento, mantener el conflicto, ese es el objetivo. No, dice, sí, que políticamente México tiene que sostener su guerra para la transición y la coyuntura electoral. Y luego dice que es necesario en este contexto tener un éxito claro en Juárez, en particular, porque Calderón tiene mucho de su renombre, de su reputación, dicen, allá, y ha invertido las fuerzas, los esfuerzos, las tropas, y dice, y hasta ahora no ha resultado tan bien, que por decirlo menos, ¿no? Y que tiene que por lo menos mostrar logros antes de salir de la presidencia. Entonces, aquí tenemos un gobierno extranjero que está aquí hablando abiertamente de cómo dejar a un gobierno de un partido político bien parado para el cambio de sexenio. Bueno, pues esas son algunas de las cosas que están saliendo en los cables de Wikileaks y vale la pena que todos estemos pendientes. Nosotros estamos tratando de ver quién puede ayudarnos con el análisis de estos contenidos, porque hay muchas cosas que nos ayudan a entender la verdadera relación que existe entre los dos países y dónde nos quieren llevar y qué tenemos que hacer nosotros, los dos pueblos, para evitar un camino que lleva a donde estamos ahora con un nivel de sangre y de muerte que no es sostenible. Para seguir en la crítica o el análisis de la iniciativa Mérida, primero es importante decir qué es y dar un poco de la historia. Ese es un plan para la militarización de México y para construir una relación binacional en términos militares, en términos de seguridad, que sigue una agenda que está básicamente definida en Washington. Y de hecho, eso se puso muy explícitamente en el plan original. La iniciativa Mérida
fue lanzada, anunciada por el gobierno de George Bush, por George W. Bush, en octubre del año 2007. Nosotros esperábamos que saliera antes. De hecho, pensamos que iba a salir en el contexto de la Cumbre de las Américas, porque forma parte de lo que es la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte. Eso es una parte muy curiosa del TLC, del Tratado de Libre Comercio. La primera vez es que un tratado de libre comercio, economía, se ha extendido al terreno de la seguridad. Viene también en el contexto del paradigma contra el terrorismo de Bush, en donde tenía el concepto de prevenir golpes con golpes unilaterales de los Estados Unidos y una ampliación del trabajo militar y la presencia militar de Estados Unidos en muchas partes del mundo. Desde hace mucho tiempo venían diciendo que tenían que armar el TLC, o sea, que armarlo con armas. Y lo que querían decir es que ahora México y Canadá van a ser responsables de resguardar nuestros intereses dentro de su territorio. Es decir, lo que nosotros queremos que no pasen migrantes centroamericanos, México tiene la responsabilidad hacia los Estados Unidos, México tiene que pararnos en su frontera sur. Una serie de obligaciones que tenían todo que ver con la agenda de Washington y muy poco que ver con lo que pudiera ser una agenda de seguridad nacional de México o de Canadá. Los dos objetivos en particular fueron, en el largo plazo, proteger los recursos naturales y asegurar un acceso por parte de los Estados Unidos. Los recursos naturales en esta zona de América del Norte y proteger y imponer esta doctrina de seguridad que se llamaba empujando las fronteras hacia afuera, es literalmente hacia Canadá y México. Y de esta manera rompiendo lo que habían sido tradicionalmente las barreras a la intervención del Pentágono y del gobierno de los Estados Unidos en México. Históricamente unas barreras en que no estaba permitido por razones políticas y nacionalistas la presencia de tropas o una presencia fuerte de Estados Unidos dentro del territorio nacional. Originalmente se presentó como un plan de 3 años por parte del gobierno de Bush y no fue una estrategia contra el narcotráfico únicamente, sino se decía un plan contra el narcotráfico, contra el terrorismo y de seguridad fronteriza. Entonces eso le da otra vez la idea de que era un planteamiento amplio desde el principio. Y también lo que nos dice esta historia es que el mito que se refleja en el mismo nombre, Iniciativa Mérida, fue que el presidente Calderón fue a ver a Bush y dijo: necesitamos apoyo, ustedes tienen alguna responsabilidad en este problema del crimen organizado, ayúdanos. Y que Washington, muy generoso, dijo que sí. Es importante entender que no fue así, que fue un plan que se diseñó en Washington desde antes y, como digo, con estos objetivos más amplios desde el principio. Estaba planteado para una duración de 3 años. Ahora la administración Obama, a pesar de que había algunas críticas en algunos momentos, no solo contra la Iniciativa Mérida, sino la guerra contra las drogas, desde la campaña apoyó a la Iniciativa Mérida y ahora casi inmediatamente dijo que ya no iba a ser de 3 años, que iba a ser indefinido. Y